Así como el tema 1 eran aplicaciones del primer principio, ahora vamos a ver en el tema 2 aplicaciones del segundo principio. El segundo principio de la termodinámica, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que vamos a ver va a ser espontaneidad de los procesos, concepto de potencial termodinámico, la función de Gibbs, todo esto ya lo conocéis de cursos anteriores, la variación de la función de Gibbs en distintos procesos, la relación de la función de Gibbs con la composición del sistema, potencial químico. Ojo porque esto es potencial químico, ¿de acuerdo? Potencial químico no es lo mismo que potencial termodinámico, ¿vale? Los potenciales químicos son potenciales termodinámicos, pero hay potenciales termodinámicos que no son el potencial químico, ¿de acuerdo? Bien, veremos formas diferenciales de los potenciales termodinámicos, criterios de espontaneidad de los procesos termodinámicos y luego problemas, sección de problemas. Vale. A ver, vamos a ver una serie de procesos que se sabe que son espontáneos. Un proceso espontáneo es un proceso irreversible, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, está pues la fusión del hielo a 25 grados de una atmósfera que tiene una entalpía de 6.944 Joule-mol, por lo tanto es un proceso endotérmico, como ya sabemos, ¿de acuerdo? El hielo está frío, ¿de acuerdo? Es endotérmico el proceso. Después tenemos una entropía de 25 Joule-Kelvin-mol y si hacemos el cálculo de la energía libre, pues nos da menos 506 Joule por mol, ¿de acuerdo? Otro proceso, el que hemos visto antes en el último problema del otro tema, que es la disolución de cloruro sódico en las mismas condiciones, pues muestra una entalpía 3,88 que veíamos antes, pues 3,89 en este caso kilojoule-mol, ¿de acuerdo? Después la entropía es de 43 Joule-Kelvin-mol y esta es la energía libre correspondiente. Otro ejemplo de proceso es la combustión de hidrógeno en las mismas condiciones, que esta es exotérmica, muy exotérmica. Aquí la entropía disminuye y tenemos que la energía libre es negativa también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué función termodinámica nos puede servir para evaluar la espontaneidad de los procesos cuando estamos a temperatura y presión constante? Vale. Vemos que la entalpía en este caso es negativa, pero en este caso es positiva. ¿De acuerdo? La entalpía no nos dice nada. La entropía, lo mismo. Claro, la entropía en este proceso pasamos de sólido a líquido, aumenta el desorden, ¿de acuerdo? Por tanto es positiva. Aquí lo mismo, pasamos de un sólido a una disolución, aumenta el desorden, es positiva. Pero eso no nos indica que la reacción sea espontánea, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dice si la reacción es espontánea o no en estas condiciones, repito, a presión y temperatura constantes, es la energía libre de Gibbs. Entonces, esta es una función que evalúa la espontaneidad y que es una medida de la cantidad máxima de trabajo útil que produce un proceso o que requiere un proceso a temperatura y presión constantes. ¿De acuerdo? Digamos que es la energía que se puede utilizar, energía máxima útil. Bien, esto es una manera de expresar el segundo principio de la termodinámica. Una manera más general sería decir que si para que ocurra un proceso nosotros tenemos que invertir un trabajo, ese proceso nunca puede ser espontáneo. ¿De acuerdo? Es decir, que los procesos son espontáneos cuando producen un trabajo que podemos aprovechar.
Entonces esa cosa tan simple y tan obvia, dicha de ese modo, pues costó lo suyo llegar a encontrarla, ¿no? Porque, claro, había que saber cuál era esa función, cuál era ese trabajo útil, qué manera había de calcularlo, ¿de acuerdo? Entonces eso, pues no fue obvio. Bien, vamos a ver ahora el concepto de potencial termodinámico. Es una función de estado, ya sabemos que una función de estado es la que solo depende del estado inicial y final, que alcanza un mínimo cuando el sistema realiza una transformación espontánea entre dos estados en unas ciertas condiciones experimentales. Es decir, cuando se alcanza el equilibrio. Entonces tenemos que esa variación de ese potencial termodinámico que llamamos aquí psi, pues tiene que ser negativo, es decir, que el potencial en el punto 2 tiene que ser menor que en el punto 1. Los potenciales termodinámicos permiten conocer el sentido espontáneo de una transformación y su posición de equilibrio, y tienen dimensiones de energía, por lo que la entropía no es un potencial termodinámico tal como lo entendemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues algunos no, los potenciales termodinámicos más importantes pues son la energía interna, la entalpía, la función de Helmholtz y la función de Gibbs. En todos los casos partimos de un estado inicial, de un estado 1, y entonces espontáneamente llegamos a un estado 2, que es un estado de equilibrio. Eso es lo que caracteriza a los potenciales termodinámicos. Bien, la función de Gibbs, energía libre, ya sabemos que se define como la entalpía menos la temperatura por la entropía. La función de Gibbs es así, la función de Helmholtz es análoga, pero sustituimos la entalpía por la energía interna. Bien, si recordamos la definición de entalpía y la sustituimos aquí, podemos escribir que la función de Gibbs es la energía interna más P por V menos T por S. En este caso, si estamos utilizando funciones molares, este volumen es el volumen molar, ¿de acuerdo? Energía interna molar y entropía molar. Si diferenciamos esta igualdad, queda diferencial de G es igual a diferencial de energía interna. Esto es un producto, diferencial de un producto es el primero por el diferencial del segundo más el segundo por diferencial del primero. Y aquí lo mismo, primero por diferencial del segundo menos segundo por diferencial del primero. Si a este desarrollo le aplicamos los principios de la termodinámica que hemos visto, podemos sustituir el calor por la variación de energía interna más presión por variación de volumen molar, que justamente esto lo tenemos aquí. Por lo tanto, estos dos términos los podemos sustituir por diferencial de Q, por variación de calor, diferencial de calor, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que la entropía está en el segundo principio en el caso de equilibrios. En el caso de que hayamos alcanzado el equilibrio, optamos en un proceso reversible, que es lo mismo, pues entonces tenemos diferencial de entropía igual a diferencial de calor partido por temperatura. Si pasamos la temperatura multiplicando aquí, queda T por diferencial de S, que justamente es un término que tenemos aquí. Por lo tanto, podemos sustituirlo por diferencial de Q. Entonces, este diferencial de Q negativo con este diferencial de Q que estaba aquí sustituyendo a estos dos términos, se van y queda finalmente diferencial de G de la energía libre es igual al volumen molar por diferencial de la presión menos la entropía por diferencial de la temperatura. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que para cada presión y cada temperatura el valor de G estará determinado. ¿De acuerdo?
Y cuando estas varíen, pues variará el diferencial de G. Entonces podemos poner que la energía libre es una función de la presión y la temperatura. Y si ponemos esto, podemos diferenciar la energía libre respecto de la temperatura a presión constante y respecto de la presión a temperatura constante. Entonces obtenemos una expresión de lo que es la derivada total, o perdón, la diferencial total de la energía libre, que si la comparamos con la que tenemos arriba, pues fijaos, diferencial de P está aquí, diferencial de P está aquí, pues esto tiene que ser igual al volumen molar. Y diferencial de T y diferencial de T están aquí, pues entonces esto tiene que ser igual a menos la entropía, efectivamente. Podemos escribir esas relaciones aquí, ¿de acuerdo? Entonces nos encontramos, bueno, esto será negativo, esto será positivo, entonces si la presión es constante, en este caso la presión es constante, si aumentamos la temperatura, tiene que disminuir la energía libre. Y si la temperatura es constante, como esto es positivo, si aumentamos la presión, tiene que aumentar la energía libre. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo tonto de esto sería, por ejemplo, cuando se deshincha un globo, ¿de acuerdo? Cuanto mayor es la presión, más espontáneamente se deshincha. ¿Vale? Sería una manera gráfica de ver esto. Vale, pues vamos a ver cómo se calcula la energía libre en algunos procesos. Vale, repetimos aquí la ecuación. Si tenemos un proceso isotérmico que experimenta un gas ideal, pues si el proceso es isotérmico, este término vale 0. ¿De acuerdo? Entonces podemos escribir diferencial de energía libre igual a volumen molar por diferencial de presión. Pero aquí podemos utilizar la ecuación de los gases ideales, entonces escribir RT partido por P y por diferencial de P. Si ahora integramos esta ecuación, tendremos que delta G la integramos entre dos presiones, P1 y P2, tenemos que delta G, o sea que G a la presión 2 menos G a la presión 1, teniendo en cuenta que la temperatura siempre es constante, será igual a RT por el neperiano de P2 partido por P1, ¿de acuerdo? Bien, otra manera de escribir esto es, si P1 es una atmósfera, pues a P2 le llamamos P simplemente, ¿vale? Y queda esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, la energía libre a una presión a una temperatura y a una presión determinadas será la energía libre a esa temperatura más RT que multiplica el neperiano de la presión. Es decir, que cuando la presión varíe, la temperatura permanezca constante, sabiendo la energía libre a una temperatura, podremos obtenerla a la misma temperatura y a otra presión. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos ahora, a ver, cuando tenemos procesos isotérmicos, en sólidos y líquidos, pues podemos escribir de este modo, en un proceso isotérmico, este término vale 0, ¿de acuerdo? Y al integrar la ecuación, pues daría esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Sería G de T más volumen molar por la presión menos 1, suponiendo que la presión esté en atmósferas, ¿de acuerdo? Bien, pues se observa que para sólidos y líquidos, este término de aquí es muy pequeño, en general siempre es muy pequeño respecto de este término, por lo cual
para sólidos y líquidos podemos suponer que la energía libre no va a variar con la presión. ¿De acuerdo? Vale, pues en otro caso, en procesos isobáricos, tenemos que lo que es cero es este otro término de aquí. Con lo cual, diferencial de G queda igual a menos S por diferencial de T. Si diferenciamos, podemos despejar la entropía y nos da una relación bastante importante, que es que la variación de entropía es igual a menos la derivada parcial de la variación de energía libre respecto de la temperatura a presión constante. Y esta es la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Una relación importante a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Y el próximo día empezamos a partir de este punto, ¿de acuerdo? A ver, ¿tenéis alguna duda?